a grabar la sesión. Buen día para todos. Y estamos tratando de hacer un pequeño recuento de cuál es la actividad que corresponde para esta semana. Iniciamos con la evidencia de aprendizaje de conocimiento que corresponde al diseño de un instrumento de recolección de datos. El instrumento de recolección de datos viene implícito con una técnica para poder aplicarlo. Y el material de apoyo, me permito recordar, vamos a visualizar nuestro material de apoyo. Recordemos que lo tenemos en el contenido del curso. Vamos a iniciar mi sesión. Ya me había salido el tiempo. Ok, fíjense que ustedes ingresan a su sesión en su plataforma. En el contenido del curso, allí vamos a explorar y van a tener toda la información que necesitan para el desarrollo de las evidencias y el material de apoyo para la misma. Continuamos en nuestra fase de análisis, que corresponde a una etapa fundamental en el desarrollo de cualquier software, donde vamos a obtener la información necesaria y básica y elemental de todas estas características que va a poseer nuestro material de apoyo. Recuérdense que en la guía de aprendizaje, descargamos nuestra guía de aprendizaje, tienen el paso a paso de lo que corresponde y cuáles van a ser esas características de la evidencia que tenemos para desarrollar. Ya estamos ubicándonos en la actividad de aprendizaje número 3, la tenemos aquí. Y vamos a la parte de elaboración del instrumento de recolección. Recuérdense que tiene una duración de 24 horas. Entonces, ¿cómo calculamos qué tiempo tenemos para la entrega? Ustedes recuérdense que tenemos 8 horas de formación diarias, donde tenemos la hora de conexión y las otras 7 horas van a ser autogestión, es decir, ustedes revisan el material y van desarrollando. Esas 24 horas dividen en las 8 y ese es el tiempo que tenemos para la entrega de las evidencias. Esta evidencia corresponde a un documento que van a tener todas las partes correspondientes a un documento de entrega, y adicional a ello el desarrollo vamos a identificar los diferentes instrumentos que vamos a aplicar con su respectiva técnica. Todo instrumento que se desarrolla tiene un propósito. Si vamos a trabajar con preguntas, entonces describimos el objetivo de ese instrumento, qué técnica se va a aplicar, qué preguntas hemos seleccionado para, en este caso, implementarlas dentro de este instrumento, y cuál va a ser el alcance, es decir, para qué lo estoy haciendo, hasta dónde, a quiénes voy a aplicarla y qué me va a permitir, una vez aplicado este instrumento, qué información voy a obtener. Es decir, bueno, yo voy a tener información relevante sobre el ingreso de los datos de las personas. Hasta allí va el alcance de ese instrumento. Pero resulta que yo tengo un ingreso, tengo un reporte, tal vez yo tenga un proceso adicional. Recuérdense que ustedes ya tienen hasta este momento identificados los procesos del sistema con el cual, el sistema actual, es decir, el lugar puede ser el espacio, puede ser las personas, puede ser, dependiendo el desarrollo que cada uno tenga planteado, ustedes tienen como un límite de entorno de aplicación. Entonces, la idea es que esos instrumentos les permitan, desde los diferentes procesos que ya tenemos identificados, obtener toda la información necesaria para saber cómo vamos a hacer esa herramienta, cómo se va a hacer ese desarrollo. De igual forma, el documento vamos a tener las mismas características, formato PDF o Word, y se va a enviar en la lista en la evidencia que corresponda. Ya les voy a publicar entonces el enlace de esta evidencia en esa matriz que tenemos para que ustedes lo puedan ubicar mucho mejor. Denme un permiso aquí, que tenemos un compañero que está ingresando. Vamos a cambiar un momentico. Recuerden, por favor, para ingresar a las sesiones sin necesidad de estar dando permisos, activen su cuenta Micena. Con su cuenta Micena, una vez logueado, ustedes entran a las sesiones sin necesidad de tener autorización. Entonces continúo con la parte que estábamos visualizando en este momento en nuestra guía de aprendizaje. De igual forma, en
en la parte de la sección de la actividad 1, estamos en la actividad 3. Al hacerle clic, ustedes allí van a descargar cada uno de los instrumentos de evaluación de las actividades. Estamos en esta primera actividad. Al descargar este material, ustedes van a visualizar allí qué tipo, cuáles son los criterios que se toman en cuenta para la corrección de cada una de esas evidencias. Aquí tenemos cuáles son esos criterios que se van a considerar, si cumple o no. Fíjense que en este caso el rango de evaluación es sí o no. No que le faltaba un poquito, no que está hasta la mitad, no. Realmente la evidencia es o no es, en este caso acta, y cumple con las condiciones que están establecidas en cada uno de los instrumentos. Por eso es importante que estos dos documentos, al momento de sus evidencias, verifiquen que cumplan con las condiciones que tienen establecidas allí. Su material de formación, recuérdense que nos corresponde la parte de la fase de licitación. Y allí vamos a tener el material de información. Me permito. Chicos, recuérdense, me van a colaborar cuando Juan David, en este caso yo cambio pantalla para poder ir mostrando el territorio y no quedo visualizando completamente el chat. Entonces, cuando ustedes tengan alguna preguntita, en este caso, díganmelo para yo poder hacer el cambio, porque a veces el sonido no es muy fuerte. Juan David, tienes la palabra. ¿Cuál es tu inquietud? Sí, bueno, es que no quería interrumpirla. ¿Usted está presentando pantalla? No, en este momento no, porque acuérdense que ya voy a mostrarles dónde comenzamos la parte del contenido. Estaba dando la... Listo. Gracias. De nada, corazón. Gracias por recordarme de todos modos. Entonces, es importante que ya conozcamos hasta este momento cómo desplazarnos a través de los diferentes enlaces que tenemos en plataforma. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben que es necesario hacerla. Voy a hacer un pequeño desplazamiento nuevamente para aquellos que todavía no saben cómo accesar a los contenidos. Y ahora sí les presento pantallita para que entonces veamos cuál es ese recorrido y ustedes puedan, en este caso, afianzar de nuevamente todo lo que corresponde al desplazamiento en plataforma. Estamos aquí en su inicio. Ustedes van a trabajar en el enlace que dice contenido del curso. Identificamos nuestra etapa de análisis y todavía estamos en la actividad del proyecto 1. Como les mencionaba ahorita, tenemos nuestra guía de aprendizaje donde están cada uno de los contenidos que se van a ir desarrollando y cuáles son las evidencias que se van a entregar. Recuerden que esta guía de aprendizaje es como ese índice, como esas instrucciones básicas de cada una de las cositas que se van a ir desarrollando. Entonces, nuestra guía de aprendizaje, en este momento estamos en la actividad número 3. Actividad número 3. Actividad 1. Aquí está la actividad 1 todavía. Actividad 2. Actividad 3. Ah, no, pero es que esta es la parte de los procesos. Disculpen que me fui un poquito más adelantada de la cuenta. Actividad 1, ya estamos en la actividad de proyecto 2. Actividad 2 y mi actividad 3, ¿ok? Fíjense que siempre en su guía de aprendizaje ustedes van a tener allí toda la información necesaria para esa evidencia. Lo que les estaba comentando ahorita es que la guía te dice exactamente cuál es el tiempo que ustedes van a implementar para el desarrollo de esta evidencia. Aquí nos dice que lo recomendable son 24 horas. Las 24 de sus 8 horas de formación diaria tenemos 3 días para el desarrollo de esta evidencia. Aquí tienen todas las características que deben cumplir la información, en este caso el documento, portada, introducción, y de cada técnica e instrumento que ustedes consideren necesarios para obtener esa data, esa información de sus fuentes, vamos a describir cuál es el objetivo, si van a tener preguntas, cuáles son, o si tienen una lista de chequeo, cuáles son esos ítems que ustedes van a observar para marcar en esa lista de chequeos, y qué es lo que vamos a tratar de obtener, que corresponde a la parte del alcance, o sea, qué información me va a permitir, una vez aplicado este instrumento, recibir de allí. La idea es que podamos utilizar tantos instrumentos como sea necesario para que todos esos procesos que ya identificamos de nuestro momento ahorita, de nuestro entorno donde estamos proponiendo, en este caso, la solución, se cubran, que no me quede una información que no esté
que no esté y que sea esencial para el desarrollo de mi propuesta. De igual forma, aquí en territorio ustedes tienen las diferentes actividades, cada una de ellas tiene su instrumento de evaluación, que era lo que les estaba comentando ahorita. Nos vamos a desplazar por los diferentes ítems y allí ustedes van a ir descargando el instrumento de cada actividad que se está, o de cada evidencia que ustedes deben subir a territorio. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir, a ver, yo lo tenía desplegadito aquí, no, yo no lo tengo desplegadito aquí. Al hacerle simplemente un clic, ustedes descargan ese material y esto les va a permitir identificar cuáles son esos criterios que se van a evaluar de esa evidencia que ustedes van a subir. Se van a evaluar a través de una lista de chequeos donde los valores son si está presente o no está presente este indicador que tenemos allí. Entonces es importante que con su guía, junto con su guía y su instrumento de evaluación, ustedes vayan al momento de colocar o subir esa evidencia, verificar que estos ítems estén completos o se cumplan para que estén en este caso con la seguridad de que la evidencia cumple con los requisitos que se están pidiendo y en ese caso será aprobada. De igual forma, en ese contenido, recuérdense que todos los materiales de formación están estructurados de una forma muy simple, de que cada etapa o cada actividad de este proyecto número 1 le corresponda un elemento conceptual. En esta tercera actividad vamos a trabajar con lo que corresponde a la fase de licitación. Al hacerle clic allí, ustedes van a acceder al material que les va a permitir tener lo que son los basamientos conceptuales de todo lo que deben desarrollar en su instrumento de recolección. ¿Qué tiene el material? El material tiene una descripción de cuáles deberían ser esas tareas que deben realizar para ir identificando esas fuentes o esos interesados en el desarrollo de su propuesta. Hace una descripción de los tipos de fuente para que ustedes puedan tener ese dominio del conocimiento de a quiénes o cómo voy a obtener esa información, porque recuérdense que no solamente son personas, pueden ser documentos, pueden ser investigaciones, pueden ser manuales que existan y que les van a brindar a ustedes una estructura de cómo deben desarrollar. Resulta que yo voy a automatizar, entre mi propuesta está automatizar un formato. ¿De dónde vamos a obtener la estructura del formato que necesito automatizar? De un documento. El documento no me va a hablar. Entonces, en ese caso, yo sé que voy a identificar, voy a hacer, ¿cuál va a ser qué tipo de fuente? Entonces, identifican qué tipo de fuente le corresponden y qué técnica van a utilizar allí. Una revisión, ahí la técnica será la observación y el instrumento podrán hacer una lista de observación de qué es lo que está allí, podrán hacer, si van a hacer una revisión de actividades a través de observación, podemos hacer lo que llaman las bitácoras de actividades de lo que estamos observando, si quieren una observación dependiendo del tipo. Entonces, ¿dónde tenemos esa información? La tenemos aquí, fíjense. ¿Qué tipo en este caso, cuáles son los roles de las personas o las fuentes con las cuales yo voy a trabajar o el equipo que va a formar parte de mi desarrollo, si lo voy a tener o si lo voy a implementar? Vemos que también están ciertas características que debemos identificar en esas personas interesadas. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, las personas o los stakeholders, ellos de una u otra forma van a influenciar, ya sea positivo o negativamente, en el desarrollo de su propuesta. Y es importante que sea siempre positivo y no negativo esa influencia que vamos a tener de todas las personas interesadas. Y eso lo vamos a tener e identificar a través al aplicar esta matriz de interés e influencia en esas personas que ustedes ya han, después de haber hecho la etapa de planeación y esas tareas que tenemos allí identificadas en la parte conceptual del material de apoyo, aplicar simplemente esta matriz. ¿Cómo se aplica esta matriz? Fíjense que es muy sencillo. Yo identifiqué que dentro de mi proyecto para la ejecución yo tengo una persona que es la encargada de darme el dinero o darme la plata. A ver, ya los tenemos conectaditos aquí, chicos, me van a permitir un momento. Yo me oculto por aquí para que el audio sea mucho mejor.
y no tengamos problemas. Entonces yo solamente les muestro pantalla aquí en este momento. Y entonces, ¿qué es lo que tengo al aplicar esta matriz? Yo identifiqué, por darles un ejemplo, yo identifiqué, esto no hay que colocarlo en la evidencia, esto les va a permitir a ustedes saber de qué forma se van a aproximar a esa persona, a ese talento que les va a brindar la información. ¿Por qué? Bueno, porque yo identifiqué, siguiendo con el ejemplo, que hay una persona que es la que va a dar el recurso económico. Y esa persona, después que yo sé cómo se llama o en este caso qué relación tiene con la ejecución del proyecto, al aplicarle esta matriz yo puedo identificar, bueno, mira, la persona a través del interés puede ser mucho o puede ser poco. Si ella es la que va a dar la parte económica, yo considero que el interés debe ser mucho porque nadie quiere perder, en este caso, las inversiones que realiza. Bueno, entonces si su interés es mucho, él puede hacer su participación así lo trabajo con la parte del interés, yo veo que puede ser poco, donde solamente se limite a observar, o puede ser en este caso mucho, donde realmente quiera satisfacer sus necesidades a través de la herramienta. No, yo considero que él tiene mucho interés, pero entonces que aparte de identificar ese interés que tiene con el desarrollo, yo puedo también discernir y evidenciar cómo puedo influirme en toda la ejecución o el proyecto del desarrollo que quiero. También puede ser poco, puede ser mucho. Entonces, al cruzar o al intersectar esas dos intenciones, si él tiene mucho interés y tiene mucha influencia, automáticamente se va a convertir en un colaborador. ¿Por qué? Porque él quiere que la herramienta se lleve a cabo. Pero tal vez pueda tener mucho interés y yo veo que él tiene poca influencia en el desarrollo que yo estoy trabajando. Es decir, él simplemente quiere que esté para poder utilizar, pero solamente entregando la plata. Entonces, ¿qué? Ahí identifico que lo único que quiere es satisfacer su necesidad de que el sistema esté desarrollado. Pero también, fíjense que uno lo puede aplicar a todas esas fuentes y eso me va a permitir saber cómo, si la persona quiere colaborar, yo sé que yo puedo ir y hacer una entrevista, yo sé que la persona no va a tener ningún inconveniente en brindarme de forma directa toda la información. Pero si yo puedo identificar que la persona tiene mucho interés, pero realmente quiere tener poca influencia en la ejecución y en el desarrollo, él solamente quiere que se haga y simplemente ya esté listo, porque son esas personas que lo que quieren es listo. Entonces yo sé que perderle tiempo a hacer una entrevista para él puede ser algo que es muy engorroso, que pueda sentir que le estoy invadiendo su privacidad. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Cómo puedo tener información de esta persona? Puedo aplicar un cuestionario a través de una encuesta, donde le hago preguntas sencillas de cómo le gustaría a él, en este caso, brindarme la información, cómo sería la herramienta, algo que no sea muy largo, porque yo sé que lo único que quiere él es que la herramienta esté lista, no le interesa ningún otro tipo. Entonces, cuando yo aplico esta matriz de lo que es interés versus influencia en los stakeholders, yo puedo también claramente ver qué tipo de técnica yo voy a llegar a implementar para acercarme a esa fuente y qué instrumento puedo obtener. Si yo sé que puedo tener mucho tiempo para desarrollar la técnica e implementar el instrumento, o realmente el tiempo que él pueda tener o brindarme para darme la información es muy corto, entonces eso les va a permitir a ustedes ingeniársela para saber, después que hagan ese análisis de su fuente, cómo me voy a acercar, cómo va a ser esa aproximación. Entonces, a ver, corazones, permítame que yo escuché una bullita por aquí. No, no hay nadie, manitos levantadas. Entonces, continuamos de esta pequeña descripción de lo que hay que hacer y fíjense, ya venimos, en este caso el material, ya comienza con la parte de la descripción de las diferentes técnicas e instrumentos que se utilizan para obtener la información de cómo cómo va a ser nuestro desarrollo, que es lo que llamamos requisitos. La entrevista, que en este caso es uno de los elementos, una de las técnicas por excelencia de comunicación, y entonces aquí te dan unos tips de cómo debería hacerse, qué debo tomar en cuenta y cómo desarrollar. Te describe qué tipo de entrevistas podemos tener y te dan unos ejemplos de algunas entrevistas para que ustedes puedan considerar. Nos habla de la encuesta como una técnica. Recuérdense que cuando hablamos de entrevistas,
entrevista es un diálogo, dos direcciones. Cuando yo hablo de encuesta como un elemento de técnica de recolección de datos, estoy hablando una sola dirección. Tomen muchachos, respondan. Ahí no hay comunicación, en menos que se aclarara algún tipo de duda con respecto al instrumento, pero no se pretende recoger información porque cuando aplicamos encuestas es porque tenemos, en este caso, una población muy grande de, de fuentes de información que no las puedo manejar de forma individual a través de una entrevista. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica una encuesta para ver los diferentes, en este caso, apreciaciones del grupo, porque es muy grande. Tal vez el tiempo no lo tenga, tal vez ellos no dispongan del tiempo para una entrevista y les parece, ustedes determinaron que si son 20, 30 personas, una encuesta con preguntas que sean claras, que las personas puedan responderla en el tiempo no mayor a 15 minutos, les permite a ustedes obtener información. Aquí están, les mencionan los tipos de preguntas y respuestas. Tenemos la observación. Ahora sí escuché la manito por aquí. Vamos a ver quién levantó manitos. No veo manitos levantadas, pero sí escucho el sonido. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Continuamos con su material de apoyo y ahora viene la observación. En este caso es una técnica empírica empleada muy elemental, pero ¿qué ocurre con la observación? La observación se presta, mis corazones, a que tengamos diferentes apreciaciones de la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que si, por ejemplo, hay tres personas que están evaluando o observando el mismo elemento y cada una tenga una apreciación diferente de lo que están observando? Eso le puede dar, aparte de un sesgo de lo que estamos observando, es decir, diferencias, también me va a dificultar el análisis, porque si todos ven cosas diferentes, ¿cómo voy a saber yo realmente cuál es la cierta? Para tratar de evitar estos problemas que se presentan a veces por la apreciación de esa observación, entonces se sistematiza, se norma, se regula estos procesos de observación a través de un instrumento. ¿Cómo así? Nosotros no vamos a observar y hacer, yo voy a hacer un desarrollo, yo no voy a llegar al área donde voy a aplicar la herramienta y simplemente observar sin tener un objetivo claro. Por eso la parte del objetivo y los alcances es importante definirlo. Yo quiero observar cómo funciona el proceso de manufactura. Entonces ustedes llegaron directamente a ese proceso porque está claro. ¿Qué te va a permitir observar la ejecución del proceso de manufactura? Identificar cuáles son las entradas, cuál es el proceso y cuál es la salida de ese proceso. Ah, perfecto, tienes tu alcance. Entonces, ¿cómo regulamos esto? Si existen, tener un instrumento que les permita a ustedes poder en este caso registrar todas esas observaciones que tienen allí. Ellos mencionan aquí una guía de observación, llámese bitácora, llámese lista de chequeo. La idea es que tengamos ese instrumento que me va a permitir que lo observar y tomar consideración solo lo que se necesita. Si yo de esa observación voy a hacer una lista, una guía de observación, entonces yo voy anotando lo que estoy observando de ese proceso que habíamos dado, por ejemplo, una guía, el proceso de manufactura. Pero si yo quiero específicamente tomar en consideración ciertos elementos que conozco y que quiero ver si existen o no existen, cuando tenemos dos únicos valores, en este caso existencia o no de algún elemento, trabajamos con una lista de chequeo. ¿Existen insumos? ¿Sí o no? ¿Hay algún personal manipulando la máquina? ¿Sí o no? ¿El personal tiene todas las medidas de protección y seguridad que debemos considerar? ¿Sí o no? O sea, ya cuando yo estructuro, en este caso, mi instrumento para la observación, me va a dar cierta validez de ese valor, en este caso de lo que estamos obteniendo en ese resultado de la observación. ¿Por qué? Porque si yo tengo una lista de chequeo para mi observación, todos solamente van a poder responder sí o no. Ya no voy a tener diferentes apreciaciones del elemento que está observado. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Vamos bien hasta aquí? Les escucho, corazones. ¿Hay alguna inquietud, alguna duda hasta ahora con la explicación de las diferentes técnicas? Tengo una manito levantada por aquí. Roger, tienes la palabra. Profe, ¿no se suponía que hoy era en la tarde? No, recuérdense que los miércoles, ya lo dijimos la vez pasada,
Yo tengo terapia del niño de las 9 de la mañana, 9:30 para ser más exacto, hasta las 3 de la tarde, todos los miércoles. Yo lo había comentado con los compañeros y no había ningún inconveniente que los miércoles pudiésemos tener las sesiones solamente los días miércoles de 8 a 9 para yo poder Bueno, desplazarme profe. hasta las terapias. De todos Bueno, modos, es que hasta ahorita caigo en cuenta, profe, tranquila. ok, gracias. No hay ninguna inquietud con respecto al material que estamos mostrando ahorita. Recuérdense que eso es lo que ustedes tienen allí en territorio. Entonces, ¿cuál va a ser, cuál va a ser la inquietud de ahora en adelante? Fíjense, ya ustedes revisen su material, identifiquen sus fuentes, tomen en cuenta quiénes pueden o no, en este caso, ser influencia en su desarrollo en las diferentes etapas, porque no solamente en el análisis. Tal vez recuérdense que nosotros estamos trabajando un desarrollo ágil donde esas personas interesadas siempre pueden estar preguntando y verificando qué es lo que lleva el desarrollo, cómo va ese desarrollo, y ellos en algún momento pueden decir, darnos su aprobación o simplemente darnos alguna corrección que debemos desarrollar en ese momento. Entonces no solamente esencial en la etapa de análisis, pero ellos también van a estar, por eso se les llama stakeholder, ellos van a estar involucrados hasta la entrega del producto final. Resulta que yo también puedo hacer, no son muchas personas las que me pueden dar la información y no tienen el tiempo necesario para dedicarme una entrevista individual, entonces podemos trabajar con sesiones grupales. Sesiones grupales aquí les muestran tres métodos, cuáles ustedes lo van a ver sus características e identificar cuál de ellos pueden aplicar cuando ese grupo de personas. Los grupos, ojo, lo que llaman focus group, no son con mucha cantidad de personas, porque se vuelve difícil el manejo de la información, se vuelve tertulia y entonces realmente perdemos esa aproximación con estas fuentes porque no llegamos con la herramienta adecuada para poder obtener esa información. Tenemos herramientas de modelado que me permiten identificar esa información que yo ya he tomado en cuenta, cómo la voy a plasmar para que así como se viene trabajando la parte de los modelados de procesos, yo puedo modelar quiénes son esas personas y qué es lo que hacen en este momento dentro de ese sistema que estoy observando. Tenemos casos de uso, que es un diagrama desarrollado, un diagrama implementado por UML, que es un lenguaje unificado de modelado, y donde hay tres elementos esenciales. El actor, que es la persona, aquí solamente se describen las personas involucradas y qué es lo que hacen en el sistema que ustedes están observando. El caso de uso, se emplea un símbolo para identificar qué acción ella está realizando, y el marco del sistema, que es simplemente eso que nosotros vemos. En este ejemplo, se identifica al actor médico y al actor paciente. El actor médico y el actor paciente realizan unas operaciones dentro de este sistema que debe ser una consulta. El médico, en este caso, son esos médicos que ya hacen todo porque tienen su computador dentro de su consultorio, administra a los pacientes, los datos, de una vez el tratamiento, gestiona las citas para facilitársela a los pacientes, y en este caso, a esos reportes que se generan de la consulta, él de una vez se lo entrega al paciente. ¿Qué hace el paciente? El paciente entra al sistema que nosotros vemos observando en este momento y gestiona su cita, y también puede descargar ese reporte de la consulta que se generó en este momento con el doctor. Esta es una forma de representar eso que ustedes están observando solamente con parte humana, ¿ok? Actores son humanos. ¿Qué ocurre cuando yo quiero representar algo que no es humano, pero es un proceso, es una actividad? Ahí tienen sus diagramas de flujo que les permiten modelar la ejecución de diferentes actividades o procesos. ¿Qué tipo de documentación se puede guardar? Fíjense, en los casos de uso existen plantillas que me indican cómo es esa ejecución o cómo es esa actividad que esas personas que nosotros identificamos están en el sistema. Entonces aquí les plantean o muestran una plantilla para ir describiendo cómo son esa ejecución o cómo interviene esa persona en el sistema que nosotros estamos modelando. Aquí tienen unos anexos, descárguenlo allí para que entonces vayan ustedes digitalizando esa información que observaron de las personas que en este momento ustedes
tienen allí como fuentes y como partícipes del sistema. Que recuérdense que todo lo que estamos haciendo en este momento es de ese entorno donde ustedes van a aplicar el sistema, donde el entorno donde ustedes van a hacer el desarrollo de esa organización, de ese espacio, porque recuérdense que puede ser también que yo lo vaya a hacer a mucho público. Y aquí, fíjense que otra técnica que les muestran es un storyboard. Resulta que yo tengo personas que son tímidas, que no hablan, que ellos me pueden dar como una descripción de lo que hacen, lo pueden hacer a través de parte de imágenes. Existe también en internet herramientas que me permiten trabajar lo que es el storyboard, pero generalmente de forma manual es mucho más rápida la aplicación. Esta como una herramienta para las partes grupales que les permiten a los usuarios hacer como una pequeña descripción de qué y cómo lo hacen su participación dentro del sistema. También al final de todo lo que es esta parte conceptual, hay una descripción de muchas herramientas que tenemos en línea y que podemos descargar que nos van a permitir hacer el modelado, hacer la parte gráfica de toda esa información que se acaba de recolectar. Entonces, su tarea corresponde simplemente en revisar el material, identificar esas fuentes que ustedes consideran que les pueden brindar esa información necesaria para el desarrollo de su implementación, de su aplicación, de su software, y qué de esas fuentes es esa información que ustedes necesitan. ¿Cómo que qué de esa fuente? Bueno, yo si estoy trabajando y hay una secretaria, yo sé que la secretaria me puede dar una información muy diferente a la que me pueda brindar un operario. Entonces, yo debo identificar qué información me va a brindar cada uno para saber qué tipo de preguntas yo debo realizar. Y eso, teniéndolo claro, les va a permitir a ustedes poder hacer ese instrumento, que esa es la actividad que vamos a entregar. Pueden ser varios instrumentos, porque ustedes consideran que puede haber una entrevista, pero hay cosas que tal vez ustedes puedan observar e ir anotando en esa guía de observación. En ese momento ustedes están aplicando dos técnicas de observación, una técnica de observación y una técnica de la entrevista, y esas deben describirlas en ese diseño del documento que debemos implementar. ¿Hay alguno que tenga siquiera que revisó el material, que tenga una propuesta de cuáles serían esos instrumentos y esa técnica que van a implementar para obtener la información? Ya una vez explicado y descrito cuál es el material y qué es lo que debemos entregar para esta evidencia, entonces lo que queda de sesión de hoy y mañana, que mañana sí la vamos a tener en la tarde con el favor de Dios, es solamente para aclarar dudas e inquietudes que tengan con las técnicas e instrumentos que ustedes determinaron que van a implementar en su área para obtener la información de su desarrollo. Ya es aclarar dudas, aclarar inquietudes, y por eso es necesario que ya, recuérdense que en esta etapa análisis se escribe y se borra porque es necesario. Hay que corregir muchas cositas para perfeccionarla y tener en este caso la validez de ese instrumento para la recolección de la información. Les escucho si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, si tienen alguna inquietud con respecto a esta otra evidencia que debemos entregar de su herramienta. No tienen dudas, no hay preguntas. A ver, Jeffer, tienes la manito levantada, tienes la palabra. Profe, lo que pasa es que no sé, tengo una dudita, no he podido mirar las sesiones anteriores. ¿Esa evidencia que tenemos que entregar nosotros tenemos que recolectar la información a quien le vamos a hacer? ¿O no, la verdad no? Estoy un poquito perdido en ese sentido. Ajá, fíjate. La evidencia te habla que tienes que presentar, te leo exactamente lo que nos muestra la guía de aprendizaje. Y tu guía de aprendizaje te dice: diseño del instrumento de recolección de la información. Seleccione una de las técnicas utilizadas para la licitación de requisitos y realice el diseño de un instrumento de recolección, teniendo en cuenta las características que ya están definidas. Tú debes decir qué tipo de técnica vas a emplear y cuál instrumento te va a permitir recoger esa información.
Ah, ok, profe, ok, ya. Entonces, es simplemente un documento donde la describas. ¿Qué debes describir de ese instrumento? La técnica, porque acuérdense que el instrumento es como quien dice donde yo recojo la información, pero tú tienes que tener una técnica para acercarte a esa fuente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese instrumento? Es decir, ¿qué vas a pretender? Este objetivo pretende, si tienes 3 procesos que tú observaste en este momento en tu sistema actual, que es lo que llamamos el entorno donde vas a aplicar o donde evidencias la problemática, tienes 3 procesos. Ajá, ¿cómo hago yo para obtener la información que de esos 3 procesos que yo voy a implementar para mi herramienta, mejorarlos, innovarlos, automatizarlos, regularlos? X, cuál vaya a ser en este caso el propósito de tu desarrollo. De esos 3 procesos, ¿cómo hago yo para tener la información que necesito para poder implementarlos, para poder desarrollarlos, para poder programarlos? Pero yo puedo utilizar, tú identificas que esos 3 procesos los hacen 3 personas diferentes. Yo puedo trabajar entonces en una entrevista diferente, porque la información que cada uno me vaya a brindar es distinta. Tú puedes identificaste que ellos te pueden brindar un tiempo determinado, que son personas con las que puedes tener una confianza porque tal vez sean de tu área de trabajo, y puedes hacer una entrevista abierta o una semiestructurada. Recuérdense que en las entrevistas abiertas se presta a que tengamos problemas después del análisis, porque es mucha lo que ellos pueden exponer, porque no tenemos, ya va, discúlpenme qué momento. Papi, anda para el cuarto. Vamos para la camita. Vaya para la camita. Ya va, chicos, disculpen que se paró el bebé. Entonces, continúo. Tú identificaste que ellos te pueden brindar tiempo necesario para hacer una entrevista. Entonces, ¿cuál sería tu técnica? Tu entrevista. Pero tú tienes una entrevista con preguntas diferentes. Entonces, obviamente, tú llevas como una guía de preguntas. Eso es lo que llamamos una semiestructurada. Que no le des tampoco la libertad de que hablen demasiadas cosas que realmente no forman parte de la información que tú necesitas, pero tampoco llegar tal vez con una lista de chequeos a una persona porque ya tú la conoces y tienes cierta confianza con ella. Entonces, pudiese ser una alternativa que tú tienes en ese momento. O resulta que tú simplemente vas a trabajar solo hay una persona que te pueda brindar la información. Entonces, como solo es una fuente, la que tú tienes en este momento, una fuente primaria, tú puedes decir que puedes darte la libertad de dar, en este caso, de orientar con una semiestructurada las preguntas. Si no hay preguntas, tú podrías describirme cómo es el proceso, cuál es tu participación, qué haces tú. Entonces ya le diste como esa guía de que ella pudiese de forma libre y espontánea darte la respuesta. Entonces ahí sí te toca, en este caso, analizar más la información. ¿Qué tipo de instrumento vas a utilizar? Generalmente las entrevistas, cuando no son estructuradas o semiestructuradas, que tú ya tengas unas preguntas orientadoras, se trabaja con grabar el video. Obviamente ustedes ya tienen que llevar una autorización por escrito donde la persona, en este caso, lea y se entere de lo que tú estás haciendo, y que a través de una firma ellos te autoricen a que tú los puedas grabar. Y ella dice, no, pero yo no quiero video, yo solamente puedes grabarme la voz. Entonces ella no quiso video sino audio. Entonces tú grabaste la entrevista y después te corresponde a ti. ¿Cuál sería tu instrumento de recolección de datos? La grabadora. Te correspondería después escuchar la grabación y empezar a hacer otra vez ese análisis de los elementos esenciales que esa persona te dijo en la entrevista. Entonces, la idea de esta evidencia es que ustedes propongan cómo sería esa técnica y ese instrumento que les va a permitir a ustedes obtener información sobre su desarrollo, sus características, qué es lo que va a desarrollar, cómo les gustaría que fuese esa parte de la imagen, a quiénes con quiénes van a trabajar, a quiénes van a beneficiar. O sea, este instrumento te va a permitir y ahí empezar a darle como esa definición de lo que ustedes van a trabajar en el desarrollo de su propuesta. Entonces, la evidencia es solamente ese documento donde tú describas qué técnica vas a implementar, cuál es el objetivo de ese instrumento con el que estás trabajando y el alcance, es decir, a quiénes se los vas a aplicar y qué información te pueden brindar ellos dentro de ese modelado que tú en este momento ya tienes
como ese primer acercamiento cuando identificaste tu mapa de procesos y tus diagramas de procesos de lo que observaste en ese primer enfoque de donde vas a desarrollar tu propuesta. ¿Quedó claro esa respuesta, Jeffer? Gracias, profe, sí quedó claro. Ok. Chicos, ¿alguno tiene otra inquietud, alguna otra pregunta? Bueno, si como en este momento no veo ni más inquietudes ni más preguntitas, mientras la van pensando allí, yo voy a pasar la asistencia. Entonces, para que esta asistencia no quede reflejada acá, yo